Buenas tardes, señor secretario. Muchas gracias. Secretario, cuenta, por favor. Gracias. Hay una breve cuenta, señor La presidente. excusa, estábamos con, perdón, Sí. estábamos con Braulio Jatar, que lo trajimos de regreso. No, ahora va a estar acá, va a reunirse con todos nosotros, sí. Disculpe, adelante. Se han presentado dos urgencias, una discusión inmediata al proyecto de ley que da derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal o incurable, y una urgencia suma al proyecto de ley que regula el acceso a servicios sanitarios y atención. ¿La primera es urgencia inmediata? La discusión de hoy. De hoy se dará cuenta, se está renovando, sí. La semana pasada también se presentó. Sí. Y la urgencia suma que acabo de señalar. Luego un oficio del Servicio de Salud de Biobío con que da respuesta al oficio enviado por esta comisión en el que se le consulta sobre médicos especialistas en el sector público. Y por último, una solicitud de audiencia del presidente de Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes CHAP, señor Gonzalo Tovar, para exponer sobre algunos puntos respecto a la tramitación del proyecto de ley de enfermedades raras. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Gracias. Nos hemos convocado en el día de hoy para recibir, por una parte, al subintendente de salud, Víctor Torres, y también al presidente de la Asociación de ISAPRE, Gonzalo Simón. ¿Cómo estás, Gonzalo? Nos acompaña también Ignacio de la Torre, el presidente regional del Colegio Médico, y también el grupo de asesores, Natalia, del superintendente. Sí. ¿Habrá llegado la indicación del Ejecutivo? ¿Llegó? Sí, votémoslo. La voy a proyectar. Ya, perfecto. Sí, dejamos todo el resto. La indicación se presentó, llegó ayer y fue remitida al correo de vuestras señorías. Viene con un informe financiero que indica que no irroga un mayor gasto fiscal esta indicación. En la carpeta de sus señorías se encuentra la indicación con un comparado. En síntesis, el artículo único reemplaza los numerales 1, 2... hay una primera norma que modifica el nombre del proyecto. Démosle, a ver, de lectura. Lo leo, sí. Que dice: prorroga el plazo establecido en la ley 21.274 que habilita temporalmente los médicos cirujanos que indica para ejercer su especialidad en el sector público, y agrega, y que regula el término de la habilitación temporal a profesionales de la salud otorgada por el decreto número 4 del 2020 del Ministerio de Salud sobre alerta sanitaria por COVID-19. En relación... ¿Lo leo todo, presidente, o voy...? Vamos votando. No, sí, ¿Estamos de acuerdo? estamos de acuerdo. Javier. Quedó reducido, pero quedó reducido, sí, justamente a que corre por carril distinto, porque lo que se hizo acá fue reducir el tiempo. Dos, lo que se hizo fue dejarlo circunscrito a los actuales médicos que están autorizados, y por tanto yo diría que es una norma bastante acotada que nos permite resolver el problema puntualmente ahora en octubre, pero no resuelve el problema en definitiva. Pero dijimos, le planteado al Ejecutivo que vea el examen expreso. Eso es. Porque dijeron que lo iban a hacer, o sea, que lo iban a considerar, porque es la sugerencia de la sociedad Sí, médica, me parece. de la asociaciones de medicina médica. Ok. Entiendo que esta primera indicación, con dicha prevención, se estaría aprobando. Sí. ¿Sí? Unánime. Luego, en el artículo único, el proyecto de ley proponía aumentar 2 años por 4 años. La indicación del Ejecutivo en los numerales 1, 2 y 3 sí, reduce de 4 a 3. O sea, eso quiere decir que se extiende por un solo año. Está perfecto. Sí. ¿Les parece unánime?
Unánime. 4-0 aprobado. Enseguida agrega en ese artículo único un inciso final nuevo del siguiente tenor. Solo podrán acogerse a esta habilitación temporal los médicos cirujanos cuya contratación hubiere sido informada a la superintendencia antes del 10 de abril del 2023. No sé, ahí. Hasta ahí. O, Démosle. Ya. En votación. en votación, Unánime. ¿Le parece? ¿sí? Unánime. Luego, en el numeral 4, a continuación del numeral 4 del proyecto original, se agrega el siguiente número 5 nuevo. Agrégase a continuación del artículo único de la ley 21.274, que pasa a ser 1, el siguiente artículo 2 nuevo. Artículo 2. Aquellas personas que han sido contratadas para ejercer una determinada profesión en virtud del decreto número 4 del 2020 del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional por brote del nuevo coronavirus 2019 nCoV, podrán seguir ejerciendo en base a dicha autorización hasta por el plazo de un año contado desde el término del estado de alerta sanitaria. Perfecto. En todo caso, esta autorización caducará de pleno derecho si en los 6 meses siguientes al término de la vigencia de dicho estado de alerta sanitaria, las personas que gozaren de esa habilitación temporal no se inscribieren para rendir el examen único nacional de conocimientos de medicina, en los casos que corresponda. Para efectos de acreditar lo anterior, dentro del plazo señalado, el interesado o la interesada deberá presentar ante la entidad contratante el respectivo certificado de inscripción. Senador Macaya. A ver, yo creo que se ajusta a lo que señaló el Ejecutivo durante la jornada de ayer respecto a este tema, pero lamentablemente yo voy a reiterar y espero que sea una sugerencia que pueda hacer la Comisión unánimemente. No se acogió la idea que propuso la Academia Chilena de Medicina de establecer un mecanismo de evaluación express. No debiera ser tan complejo. Entendemos que en los términos de financiero, habilitar una fecha adicional, una fecha nueva para poder rendir el examen, los exámenes, obviamente permitiría también solucionar un problema que tiene que ver y que conjuga ambos problemas, o sea, la acreditación de los médicos, la certeza de que van a poder tener la acreditación y la calidad suficiente, y obviamente la carencia de médicos especialistas que tenemos en el país. Por eso yo, ojalá que además de aprobar este proyecto y que es de autoría de los miembros de esta comisión, tengamos la capacidad de exigirlo o sugerirle al menos al Ejecutivo que este mecanismo de prueba express pueda ser prontamente resuelto favorablemente. ¿Le parece si oficiamos? Sí. O sea, unánime. Oficiemos, primero aprobemos de manera unánime y oficiemos de manera unánime. Póngale. Senador Kass. Es una consulta a los colegas aquí. A mí me parece bien este artículo. Lo único que encuentro complejo es qué pasa después si se inscribe. O sea, porque aquí bastaría con que se inscriba para que pueda seguir ejerciendo. En ningún caso da un plazo posterior para que lo apruebe. ¿Me explico? Entonces, yo no sé, presidente, si es que podemos eventualmente pedirle una nueva reacción, pero en el fondo me parece grave. Yo soy muy flexible en momentos de pandemia para que efectivamente los médicos que están en Chile, que no han hecho el UNACOM, puedan ayudarnos. Eso todo lo entendimos, pero si hay algo que tiene positivo el sistema de salud chileno, es que los médicos tienen un prestigio elevado, producto de que existe un mínimo estándar de calidad. Y eso creo que el problema que tiene la redacción de este artículo transitorio es que efectivamente les exige que se inscriban. Bueno, ¿qué pasa si yo me inscribo? No, se caduca después del año No, pues. Tiene un año desde la alerta sanitaria. No, pues. Eso es. ¿Dónde sale eso? ¿Solo podrán acogerse hasta eso? Podrán seguir siendo dicha autorización hasta por el plazo de un año contado del término del estado de alerta sanitaria. Artículo 2. Tiene 6 meses para... O sea, en el fondo tienen Les pido- la inscripción en el examen. Tenemos- Pero hay una contradicción. Perdón, porque- tenemos una dificultad porque no hay quórum en la sala. Y si no vamos, puede fracasar la sesión. Vamos, volvemos. ¿Qué Vamos, hacemos? ¿Volvemos? vamos y volvemos. Vamos, 5 minutos. Sí, ¿Ah? suspendemos por 5 minutos. Marcamos esta edición.
No, si ya lo ha explicado el superintendente. Si lo único que yo creo que tal vez le podríamos pedir a la Secretaría que eventualmente le ponga una aclaración en la parte del transitorio nomás, para que sea consistente con lo anterior, simplemente aunque sea redundante. Que el efecto en el fondo está supeditado al otro, no que se entienda de que habiéndose inscrito, está listo. Bien. Aprobado entonces. ¿Les parece? Unánime sería, señor presidente. Unánime, igual vamos a mandar el oficio correspondiente. ¿Les parece? Sí. Ok, acordado. Y esa era la última parte de la indicación, presidente. Muchas gracias. Bueno, volvemos a la presentación, a la materia que nos habíamos planteado. Está Gonzalo Simón. Y esta sesión... Perdón, subsecretario. Presidente, palabras o... Adelante, subsecretario. Si quiere agregar algo más, pero ya fue aprobado el proyecto. Sí. Presidente, muchas gracias. Quiero agradecer aquí a los equipos técnicos que estuvieron trabajando en estas indicaciones, en particular también a la senadora Jimena Órdenes, que partió con esta ley, y también a usted, presidente, por haber esperado las indicaciones y ingreso correspondiente y haber sido votado. Así que saludarlos a todos nomás. Eso. Muchas gracias. Entiendo también que las felicitaciones también son para el senador Castro, ¿no? Sí, pero no las mandan. Por supuesto. Es que yo me estoy Por supuesto que para el senador Castro también. Ha quedado resentido el senador Castro. Ya no hay disculpa ya. El Ministerio de Disculpas Públicas va a enviar el correspondiente. No, subsecretario, muchas gracias. Muy gentil. Y seguimos trabajando. Quiero aprovechar de que está el subsecretario, quiero que se quede el subsecretario porque yo creo que es importante respecto al tema que viene por delante. A ver, hay una preocupación generalizada al presidente de la Asociación de ISAPRE respecto a los anuncios que se han efectuado, respecto primero de los atrasos en los pagos a los prestadores privados. Se habla de 450.000 millones, cerca de 500 millones de dólares que se estarían adeudando por parte de algunas ISAPRE a los prestadores privados. Y se ha señalado en los medios la posibilidad de una declaración de insolvencia o quiebra de algunas ISAPRE. Eso, por supuesto, que es una señal de preocupación. Y unánimemente todos los senadores y senadoras de esta comisión consideramos que era oportuno escucharlo para los efectos de que ustedes pudieran hacer los planteamientos respectivos. Antes le habíamos mandado un oficio al superintendente y conversamos también con él en lo que hizo relación particularmente con las garantías, que es un tema que quedó de revisar justamente, y acá está la respuesta a aquello, porque también era una situación que nos preocupaba. Y aquellos que creemos en la provisión mixta de la salud, consideramos que era una situación compleja, aquello que se había ventilado en los medios, y queríamos saber del propio presidente de la asociación gremial cuál es la situación real de las ISAPRE. Adelante. Por supuesto, después de la intervención de Gonzalo Simón. Adelante. Sí, tenemos muy poco tiempo, porque tenemos una sesión a las 4, pero comencemos. Vamos. Perfecto, presidente, muchas gracias, muy buenas tardes. Necesario, este es un tema tan envergadura que si es necesario convocar nuevamente el martes, miércoles o el jueves, vamos a convocar, porque este es un tema de la mayor preocupación. Adelante, Gonzalo. Perfecto, entonces en ese sentido quizás es interesante dejarlo de esa manera porque nos parece que se debe entender en profundidad las razones y las causas de la situación actual. Muchas gracias, insisto, por la invitación. Hemos venido teniendo reuniones con diferentes autoridades. Estuvimos con el superintendente, que nos acogió hace alrededor de 3 semanas atrás. Estuvimos con la ministra, hemos estado con Hacienda. Lo mismo, entregando la mayor cantidad de información posible, porque nos parece que la situación realmente es bien complicada y apremiante.
Como bien decía, presidente, el sistema de salud en el caso de Chile es mixto y en el caso del sector privado es un sistema que funciona de forma autónoma. ¿En qué sentido en forma autónoma? Que son las cotizaciones de las personas a través de las cuales se financian las mismas atenciones que las personas que están adscritas a él reciben, tanto en lo que se refiere a licencias médicas como en lo que se refiere a cobertura de salud. ¿Cuál es el problema? Partiendo inmediatamente, como la convocatoria es de la situación financiera, inmediatamente indicamos que la situación al 2021, el déficit fue de 148.000 millones de pesos, el mayor déficit registrado por el sistema ISAPRE en toda su historia. Y en lo que va del primer semestre ya van 73.000 millones de déficit adicionales a los anteriores. Entonces, lo que tenemos es un punto de partida para explicar, porque nuestro problema, nuestra preocupación no es lo que ya pasó. Eso ya pasó, eso ya es un dato, es una realidad. Es lo que va a suceder en los próximos meses, lo que va a suceder hacia adelante. Esa es nuestra gran preocupación. ¿De todo el sistema ISAPRE o solamente la que están afiliadas a la asociación? ¿Cómo? Son solo las ISAPRES abiertas, todas las ISAPRES abiertas, no aquellas que pertenecen a Codelco, esas no están acá, son solamente las ISAPRES abiertas. ¿Cuáles son? Entonces, como digo, ese es el punto de partida, esa es la situación que tenemos que mirar al día de hoy, 222.000 millones de pérdida acumuladas los últimos 18 meses. ¿Cuáles son las causas de esto? Son tres: congelamiento de precios, la judicialización y el crecimiento de licencias médicas. Como digo, nuestro problema no es la situación actual, es lo que vemos que va a suceder hacia adelante. Por favor. ¿Cómo se distribuyen? ¿Qué es lo que ha venido pasando con el sistema? ¿Puedes avanzar una, por favor? Ya. Esta es la situación desde el punto de vista de los gastos. Ahí está indicado del 2018 hasta el 2022. El 2022 es el primer semestre multiplicado por 2 para poder compararlo con las columnas anteriores. Y uno ve claramente que en los gastos que tienen que ver con prestaciones y subsidio por incapacidad laboral van creciendo sistemáticamente, incluso el año 2020, que es el año de la pandemia, en la cual todos tenemos en la cabeza que se produjo una baja. Ustedes pueden ver que igual hay un pequeño crecimiento de los 2.547.000 millones a 2.598.000 millones, principalmente por las licencias médicas. Igual hay un crecimiento. Después del año 2021 ya se eleva de manera tremendamente importante a sobre 3 billones de pesos y el proyectado del año 2022 dice 3,2 billones de pesos para el año completo. Y uno lo que va viendo ahí es que se está produciendo un crecimiento un poco menos fuerte en prestaciones de salud, pero en licencias médicas el crecimiento es muy importante. Durante el periodo, hay que tener presente, durante el periodo, ¿puedes volver una atrás? Sí. Durante el periodo, tener presente que del año 2020 hasta mediados del año 2022 los precios estuvieron congelados, estuvieron parejos, sin ninguna variación. Y por lo tanto, al ir aumentando los costos, no hay recursos respecto de los cuales tener disponibilidad para poder cubrir esa diferencia. ¿Puedes volver una, por favor? ¿Qué es lo que significa esto? Esto de aquí lo que está mostrando es en el porcentaje de la cotización. Y vemos claramente que lo que ha sucedido en los últimos 2 años es que casi la totalidad de la cotización, 97-98%, se está destinando directamente al pago de beneficios, tanto prestaciones de salud como licencias médicas, lo cual no deja ningún margen para todo el aparato administrativo requerido para poder operar esto, y al final eso es lo que va produciendo el problema. Todos los recursos se están destinando. Antes no había una holgura muy grande tampoco, porque igual estaba entre el 80 y el 90% del total se devuelve en beneficio. Perdón, una situación similar se está viendo, por lo menos estamos pidiendo que se informe en FONASA, porque tenemos una situación bastante similar con el aumento justamente de las licencias médicas y donde estamos casi alcanzando 6,5%. Este es un tema que yo pedí también un oficio, la comisión, y esperamos también tener ahí un tema. O sea, esto puede ser un problema del sistema de salud público y privado. El tema de licencias médicas, como bien dice el presidente, es efectivamente un problema del sistema de salud público y privado. Nosotros entendemos que ya el sistema público puede que alcance alrededor del 20% de los recursos destinados a licencias médicas, es una cantidad enorme de recursos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Eso es lo que explica la situación y cómo se llegó a la situación actual.
nuestra gran preocupación. Nuestra gran preocupación es la judicialización. Y tenemos dos tipos de judicialización. La primera judicialización es por la adecuación de precio, que es la ley 21.350 aprobada en el Congreso a mediados del año 21. En junio del año 2021 se aprobó esta ley. ¿Qué es lo que es? La Corte de Apelación y la Corte Suprema sistemáticamente han venido solicitando que haya un cambio en la ley para hacerse cargo de esto por la alta judicialización, y la respuesta que nosotros entendemos que le dio el Congreso a los tribunales fue establecer una ley haciéndose cargo de esta situación. La ley 21.350. Esta ley es primera vez que se pone en práctica. ¿Qué es lo que considera esta ley? Lo primero, bueno, el congelamiento de los precios, que como digo, se duró hasta el primer semestre de este año. Como digo, eso ya es pasado, ya no hay nada que hacer. Esa es la situación en la cual es lo que explica el tema del congelamiento de precios. Lo importante, lo sustantivo, que es lo que viene ahora, es que le eliminó la facultad a la ISAPRE de ajustar unilateralmente los precios. ¿Por qué? Porque estableció un tope, que es lo que indica a continuación. ¿Qué es lo que dice? Antes, las ISAPRE eran las que libremente podían fijar cuánto era el alza que se podía producir, ahora ya no. Lo que hace es que le quita esa posibilidad y se la entrega a la superintendencia, mandatando a la superintendencia para que realice un estudio de costo, de variación de costo, y a continuación de eso establezca cuál es el tope máximo que las ISAPRES pueden aplicar como alza. La superintendencia realizó todas las actividades, incluso lo hizo en conjunto con el INE. La conclusión final que llegó es que en los últimos 3 años los costos habían subido un 30% en UEFs por persona. 30% en UEFs por persona. Eso es lo que determinó la superintendencia. Y a continuación estableció que el alza máxima que podían aplicar la ISAPRE era un 7,6%. La otra cambio que realizó la 21.350 en lo que se refiere específicamente al proceso de adecuación de precios es que estableció que si una ISAPRE tomaba la decisión de ajustar los precios y iba a aplicarlo, esa alza tenía que ser idéntica para todas las personas que tuvieran dentro de esa institución. No podía hacer alzas diferenciadas. A todos se les tenía que aplicar el mismo valor. Entonces, la superintendencia determina la variación de costo, establece el tope máximo, la ISAPRE evalúa si es necesario hacer el alza, aplica el alza que tiene que ser forzosamente para la cartera a toda igual. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, la superintendencia hizo todo esto, emitió en detalle las circulares, estableció los procedimientos que tenían que cumplir las ISAPRE, etcétera. Hizo todo lo que estaba mandatado por ley a realizar y estableció el máximo del 7,6%. La ISAPRE evidentemente cumplieron a cabalidad con eso, mandaron todas las comunicaciones cuando correspondían, a todas las personas que correspondían, que no son la totalidad de las personas, pero a la amplia mayoría de las personas, y al mismo tiempo procedió a cumplir con el parámetro que estaba establecido por la superintendencia. ¿Cuál es el resultado? Para mirarlo de una manera distinta, dado que este es el Congreso. La eficacia de la ley. ¿Fue eficaz si uno de los propósitos indicados por las personas por los diputados y los senadores cuando fueron analizando la ley, cuando fueron informando por qué votaban a favor del cambio legal, era precisamente la eliminación de la judicialización? ¿Fue eficaz? ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? 30.000 demandas acogidas por la Intendencia de Fondos de la Superintendencia que ya han sido falladas en contra de la ISAPRE, a nivel de la Intendencia. Y segundo, más de 300.000, la verdad es que van más de 340.000 casos que están presentados en los tribunales, que están siendo analizados por los tribunales, que han tenido fallo en la Corte de Apelaciones, pero no en la Corte Suprema. Todavía no está el fallo final para saber qué es lo que pasa. Ahí, evidentemente, hay una duda, porque si hay una ley, estableció, normó, dijo cómo funcionaba, la primera pregunta es por qué llegaron los casos a los tribunales. Sí, ya estaba todo cumplido y todo regido. Falta todavía saber cuál es la opinión que tiene la Corte Suprema respecto a estos resultados al mirar sus fallos. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que las costas judiciales, en caso de que la Corte Suprema falle en contra de las ISAPRE, van a sumar 34.000 millones de pesos durante este año. Adicionales, ¿no es cierto? Ya habíamos partido con el primer semestre con 73.000 millones de déficit, 34.000 millones en costas judiciales. Segundo, la eficacia de la adecuación.
pierde la eficacia porque evidentemente todos esos casos no se pueden ajustar y al no ajustarse son para el primer año solamente 14.000 millones adicionales, por lo tanto de la judicialización de seguir adelante en la normalidad que se ha vivido antes de la 21.350, si al final el fallo llega a ser como se ha visto antes, el resultado final va a ser una merma adicional a los 73 que ya llevan de 48.000 millones por el proceso de adecuación. La próxima, por favor. Me voy a parar un momento para poder explicarles, puede ser más fácil entender lo que está sucediendo. Están dando vuelta las curvas. Hay una situación deficitaria. En el primer semestre los ingresos son menores que los gastos que están acá arriba. ¿Ya? Esa diferencia multiplicada por 6, ¿no es cierto?, desde enero a julio, da los 73.000 millones de déficit, que es este cuadrado que está acá. Esa es la situación. Los gastos están acá arriba, los ingresos están acá abajo. Si la 21.350 se aplicara exactamente como salió del Congreso, como lo definió la Superintendencia el alza, que como digo no es un 7,6 porque es para una parte de la cartera, por lo tanto tiene una efectividad del 5%. Lo que hubiera sucedido es que este ingreso hubiera quedado acá en la línea naranja, por una diferencia de los gastos hacia arriba del 0,5%. Hubiera quedado casi igual, hubieran quedado casi igual en los ingresos y con los gastos, se hubieran corregido la situación. Si la ley se hubiera cumplido cabalmente como salió del Congreso, sin judicialización, el sistema estaría equilibrado, absolutamente. Si se produce la judicialización, se producen dos efectos. Uno es un salto, porque hay que pagar las costas, que no están en esta línea de acá. Y por lo tanto los costos suben. Y segundo, la línea naranja, en vez de tener esa efectividad, tiene una efectividad menor, porque todos esos casos no suben el precio. Por lo tanto, se produce una diferencia de un 1%, que uno dice un 1% es muy poco. Esa diferencia de un 1% son 28.000 millones solo por este efecto, que se va sumando a... Siéntese para que el micrófono esté Para que lo activado. escuchan los que están con Están conectados a... que se va sumando. Entonces, esta es la razón por la cual hubiera funcionado la ley, hubiera equilibrado el sistema. Sin embargo, la judicialización lo que hace es que elimina esa posibilidad y mantiene el déficit en caso de que esto ocurra. Lo segundo, la judicialización por tabla de factores. Esta incluso puede ser más grave que la anterior. Esta es una judicialización que lleva poco tiempo. Hay que recordar que la judicialización por adecuación lleva más de 10 años ya funcionando. Esta es una adecuación que partió con un nivel de casos importante el año 2021 y se ha ido acumulando a una velocidad muy alta el número de casos. Primero, ¿qué es lo que dice la ley? La ley es muy clara y el superintendente estuvo acá, creo que el 19 de junio, en esta misma mesa, y él fue muy claro en indicar que la tabla de factores estaba en uso. Él lo dijo expresamente en la sesión de ese momento. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley habla en diferentes lugares sobre la tabla de factores. No dice que no existe una tabla de factores, todo lo contrario, dice que hay una tabla de factores. Indica cómo se usa, que se aplican al precio base, se le aplica la tabla de factores. Está indicando cómo se calcula el precio. La ley dice claramente que el precio se calcula multiplicando el factor que está en la tabla por el precio base de cada plano. La suma de todo eso es el precio final que se le cobra a una persona. Si ustedes hoy día le piden a un vendedor de ISAPRE que venga para acá y que les venda un plan de salud, les va a calcular el precio así. Porque eso es lo que la ley dice. La ley dice así se calculan los precios. Esto, la próxima, por favor. La superintendencia lo ha llevado también a las normas que corresponden y tiene vigente todas las circulares que dice, circular la 343, que aparece, la institución de pensión deberán utilizar para la totalidad de los planes que comercialicen durante los próximos 5 años, es el 2019, por lo tanto hasta el 2024. Dice claramente, deberán utilizar. No dice podrán, revisen, no, deberán utilizar.
Eso es lo que dice la circular. Eso es lo que obliga a las ISAPRES al día de hoy a hacer. Y eso es lo que la ISAPRE hoy día hace. La próxima, por favor. Y termina en los tribunales. Una persona va a un tribunal y dice que el tema de la tabla de factores no está en uso, que no debe aplicarse, que hay una diferencia de opinión entre lo que opina el juez y lo que opina la entidad ejecutiva, y falla retrotrayendo el cálculo. En vez de usar tabla de factores, llevarlo a un factor de 1 para todo el mundo. Este de aquí es un caso real, digamos, el que aparece ahí, y lo que dice que la Corte resolvió que se debe abstener la ISAPRE de utilizar la tabla de factores. Ese ejemplo del lado es un ejemplo real. Ese es un caso real. ¿Qué es lo que sucede? Lleva el precio que la persona había contratado en ese plan de salud de 72.000 pesos a 30.000 pesos, una baja de 40.000 pesos, una baja de alrededor del 50% o un poco más del valor del plan. Eso es lo que está haciendo esta judicialización. Está provocando una baja en los ingresos de esa magnitud, en un sector que hoy día está en déficit y que en el mejor de los casos, cuando no estaba en déficit, tenía un margen positivo de alrededor del 2%, del 2, del 2,5%. Si se produce una baja de los ingresos del 50%, no hay ninguna posibilidad de corregir nada, no hay ninguna posibilidad de hacerse cargo de eso. Este otro caso, para que vean lo que a nosotros sentimos que puede ser un abuso. Esta es una persona que contrató, que mejoró su plan el día 16 de diciembre. El 6 de enero judicializó por tabla de factores. A mediados de diciembre subió a un mejor plan, pagó más. En enero hizo el caso para bajar ese valor y fue acogido. Esa persona no podía desconocer, venía de ISAPRE. Se está viendo que el uso que se le está dando a este instrumento no parece ser el adecuado en cuanto a cómo funciona. Nuevamente voy a parar para poder explicar qué es lo que está sucediendo para que vean la magnitud. Hay recursos ahí. ¿Cómo sirve? También está con cables súper cortitos. Ahí está, acérquese un poquito. Es para gente con sede. Voz fuerte. Este gráfico lo que hace es que muestra, este de aquí abajo son los contratos judicializados. Cuando recién partió el año 2021 eran 500, 600, 700 casos por mes. Hoy día son 7.000 casos por mes, 7.500 casos por mes. Entonces, esta es la acumulación de los casos. Uno va viendo cómo va partiendo. Entonces uno dice, la verdad es que el año 2021 tiene algún efecto, pero todavía es menor. La acumulación se va a producir de aquí a final de año y el año siguiente. ¿Qué es lo que va diciendo esto? A medida que se van acumulando los casos, el ingreso, estamos haciendo la misma partida anterior, empieza a caer en esta magnitud. Empieza a caer porque los precios de las personas empiezan a bajar para aquellos que judicializan y empiezan a bajar de una manera muy, muy relevante. El espacio que hay entre estas dos líneas es lo que es la pérdida que se va produciendo por esta judicialización. ¿Cuánto le queda? Me quedan muy poco. Ya. En resumen, el año 2021 hubo 36.000 casos y el costo total fueron de 14.000 millones. Entonces hubo un efecto, sí, pero fue menor. Pero vamos viendo cómo va creciendo a una velocidad muy, muy importante. El año 2022 van a haber 94.000, ya llevamos 92.000 a junio. O sea, nos vamos a quedar cortos con esa proyección. Y el costo va a ser de 76.000 millones para el año que estamos al día de hoy. Recuerde que partimos con 73.000 millones a la baja. Si la ecuación anterior se produce 48.000 millones de déficit y se produce adicionalmente 76.000 millones adicionales en pérdida. El año 2023 son 130.000 millones. Por lo tanto, esta acumulación
va empujando y llevando el sistema a una situación que evidentemente lo hace inmanejable. Los recursos que necesita el sistema para cumplir con los contratos son los recursos que provienen de la cotización. Si la cotización empieza a caer, no van a ser suficientes, no van a poder cumplir con su propósito. Licencias médicas yo creo que ya es conocido por todo el mundo. Vamos viendo cómo van creciendo. Esos son los días de licencias médicas emitidos y uno va viendo claramente que van subiendo de manera muy relevante. Creo que no vale la pena. Creo que las licencias médicas da para un espacio propio, digamos, para su análisis. Y eso va a seguir sucediendo. En resumen, al año 2022, los últimos 18 meses, una pérdida de 222.000 millones. Si la judicialización por adecuación de precios se da como se ha ido dando históricamente, 48.000 millones adicionales. Si se da la judicialización por tabla de factores, se mantiene en el mismo ritmo que estamos viendo hoy día. No vemos por qué eventualmente se vaya a producir un cambio. 76.000 millones adicionales. Por lo tanto, en caso de mantenerse esta evolución tal como lo estamos viendo, el sistema se está llegando a una situación de déficit permanente. Y evidentemente un sector no puede subsistir en un régimen de déficit permanente. La próxima. Y aquí termino. Las conclusiones, sin normas claras y que se apliquen, ningún sector puede funcionar. En la práctica, lo único que estamos comentando es que hay leyes y normas y nosotros lo único que pedimos es que las leyes y las normas se cumplan. Eso es todo. Si las leyes y las normas se cumplen, el sistema puede seguir funcionando y darle el tiempo que necesite, ya sea al gobierno o al Congreso, para hacer las modificaciones que así disponga. Si no se produce eso, si no se puede cumplir con la ley, vemos que el sistema le va a ser muy difícil para poder seguir sosteniendo. Muy bien, muchísimas gracias. Le ofrecemos de inmediato la palabra al superintendente de Salud para que después vayamos a las preguntas. Tiene la palabra. Muchas gracias, Doctor Torres. presidente. Vamos a pedir una prórroga un poquito, estimados colegas, hasta las 4:20. Saludar por su intermedio a los señores senadores y la señora senadora presente, a don Gonzalo. Me acompaña la intendenta de fondo subrogante, la señora Sandra Armijo, y Natalia Castillo, que es nuestra asesora legislativa. Bien, la verdad es que yo entendía que la sesión estaba convocada con otro efecto, digamos, porque respecto de los dos puntos que aquí se han profundizado, sobre el primero no puedo hablar mientras no pueda finalmente yo pronunciarme a través de las sentencias que hoy día están siendo presentadas como apelaciones en segunda instancia por parte de las ISAPRE, en el caso de los 30.000 beneficiarios que han acudido a nosotros. Sin embargo, voy a decir un par de cosas porque no puedo quedarme callado. Lo primero es que no se ha impedido la alza de precio base. La adecuación de precio base o alza de precio base está en vigencia desde julio en adelante en todos aquellos casos que no están judicializados y que no están en la superintendencia. ¿Qué significa eso? Que el sistema ha recibido en el mes de julio de ingresos por esa vía casi 10.000 millones de pesos. Solo en julio. No estoy diciendo con esto que eso vaya a salvar la situación, no. Quiero poner el punto porque se ha dicho que se ha impedido la adecuación y no es efectivo, esta se ha ejecutado. Segundo, que los 30.000 casos de la superintendencia son menos del 2% de los cotizantes. O sea, el impacto es cero, no tiene costas, ¿ya? Y lo último, decir que no se ha cambiado criterio con cambio de administración, ¿ya? El criterio que se estableció a través de la sentencia de la Intendencia de Fondos ha sido el mismo que la Intendencia de Fondos tuvo en el mes de enero ante una consulta que hicieron las ISAPRE y que fue ratificado por el superintendente anterior en febrero del 2022 respecto de la interpretación que hace la superintendencia sobre la ley 21.350. Por lo tanto, hasta el momento no había ningún cambio de criterio, ¿ya? Y la ley se cumple, ¿ya? Yo creo que es complejo decir que un organismo como el nuestro no estuviera cumpliendo la ley. Podríamos tener debates sobre la interpretación a través de las sentencias, pero decir que no cumple la ley a mí no me parece correcto. Sobre el tema de la tabla de factores ya expuse yo latamente y ahí sí efectivamente tenemos
un punto de concordancia, digamos, con lo que ha planteado la Asociación de ISAPRE, fundamentalmente porque la superintendencia ha tenido institucionalmente la postura que ya planteó don Gonzalo Simón, y en ese sentido hemos mantenido, digamos, obviamente, esa postura institucional que nos parece correcto, pero también yo planteé en esta misma comisión la relevancia que tendría poder avanzar en alguna solución más definitiva, porque la superintendencia ya emitió esa circular el 2019, que tuvo efecto el año 2020, pero aún así los tribunales tienen una interpretación sobre lo que hizo el Tribunal Constitucional en el 2010, y eso genera este problema, y por lo tanto creo que hay que ahí avanzar en, ojalá, una reforma de tipo legal. Mañana tenemos la primera mesa que ha convocado la señora ministra de Salud con la ISAPRES para poder trabajar en conjunto algunas materias, y el tema que se ve mañana es precisamente el de tabla de factores para ver de qué manera se puede avanzar en ese sentido. Dicho eso, mi presentación, perdón, pero tenía que aclarar esos dos puntos. Lo que alcancemos, ustedes me dicen, si no, después podemos continuar si concordamos bien la fecha. Entonces, si es posible la siguiente. Sí, perdón, porque... Bueno, esto es lo que yo les decía recién. Presidente, una cosa. Yo pediría como normativa en general nos envíen antes las presentaciones para tenerla impresa. ¿La tiene impresa? Entiendo. No las tengo impresas. Por eso le estoy diciendo que les pediría a todos los expositores que la mandamos, pero parece que hubo un cambio de última hora y tuvimos que, por eso que la retiraron. La estaban impresas y la tuvieron que retirar porque hay un problema con la... Pero bueno, en términos de contexto, aquí hay unos hitos que son obviamente relevantes de poder mencionar, lo que decíamos recién, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que establece la eliminación de 4 numerales en el DFL1 y afecta efectivamente el cálculo de las tablas de factores como eran concebidas hasta esa época. ¿Ya? Ahí hubo 10 años que no hubo no hubo ajuste de riesgo, y el año 2020 empieza a haber ajuste de riesgo una vez que entra en vigencia la tabla de factores, que es única, que la superintendencia en esa época estableció mediante una circular. Luego, el año 2013, empieza entonces el proceso de judicialización por alza de precio base. El 2020 hay alguna serie de regulaciones sobre intangibles y provisiones fundamentalmente, y ahí vamos a tener una conversación, porque hay una discrepancia, obviamente, entre la posición de las ISAPRE y los prestadores, y de hecho, una de las cuestiones que los prestadores hoy día han planteado, equivocadamente a mi juicio, y vamos a demostrar por qué, es que las garantías no son suficientes para poder cubrir, nunca va a ser suficiente para cubrir el 100%, también lo puedo explicar por qué, pero en mucho mejores condiciones que antes del 2020, porque se aumentaron los requerimientos en más de un 100% de este punto de las provisiones. Y eso obviamente complejizó de alguna manera el cuadro para las ISAPRE, que también tienen hoy día más complicaciones para poder cumplir con los requerimientos de garantía. Obviamente el 2020, ya lo dijimos, pandemia, y el 2022 estamos en un periodo de reforma que genera siempre una situación, digamos, interesante. Bueno, dentro del contexto, entonces, quería mostrarle ya, a junio los últimos 10 años cómo se comporta la cartera promedio del sistema. Hemos tenido un crecimiento bajo en los últimos 7 años de 3,3% de la cartera. ¿Ya? A diciembre del 2021 los gastos de administración y venta aumentaron un 35%, ahí está la cifra, lo que a su vez también representan un 9,9% de los ingresos del sistema. Y a su vez también se ha observado una caída, que es la línea naranja que se ve ahí, de la población de cargas desde el año 2016 a la fecha. La siguiente, por favor. Aquí hay un cuadro de resultados, porque cuando hablamos de la situación, que obviamente en los 2 últimos años ha sido compleja, es bueno observar, digamos, en el tiempo cómo han sido los resultados de las ISAPRE, y fuimos a los últimos 10 años. ¿Ya? Y en los últimos 10 años, si bien... Presidente, yo diría que paráramos, me gustaría tener la presentación. Perdón, yo no veo nada desde acá. Tal vez hay otros que tienen ojo biónico, pero yo no... Gracias. Si no, es difícil seguirla. Gracias. No se preocupe, senador, tengo el mismo problema que usted, pero... bueno, como decíamos entonces, ahí podemos observar las líneas de los resultados acumulados en los últimos 10 años. ¿Ya? Los punteados que están al centro corresponden a la evaluación semestral, a junio, que podemos hacer un comparativo año a año, y finalmente a diciembre, ¿ya? Entre el año 2013 y el año 2021, porque hoy día estamos en la situación de junio, obviamente en el 2022, podemos observar todas las ganancias
que fueron acumuladas durante esos 10 años, que están expresadas abajo también en el gráfico, y la situación particular del año pasado con una pérdida, como ya lo dijo el presidente de la ISAPRE, de 148.465 y a la fecha con una pérdida de 73.607, que es a junio. Por lo tanto, los recursos de la adecuación de precio base no están contenidos en eso. La siguiente, por favor. Los resultados de las ISAPRE abiertas a junio, ahí podemos observar un comparativo, digamos, a junio del 2021, junio del 2022, para ver el comportamiento ISAPRE por ISAPRE, ¿ya? Ahí podemos observar que efectivamente la mayoría están con situación de pérdida. Algunas que tuvieron ganancia el año pasado ahora están arrojando pérdidas, y algunas que tienen ganancia y tuvieron ganancia, pero han ido disminuyendo también en el tiempo, como el caso de Vía 3, digamos. Y con Nueva Más Vía, que tiene un movimiento bastante pequeño, digamos, en comparación con la otra, en este comparativo de junio de 2021 y junio de 2022. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos por ley? ¿Ya? Son estos indicadores legales, ¿ya?, de patrimonio, de liquidez y garantía. Cuando hablamos nosotros de insolvencia o no, desde el punto de vista de la supervigilancia que realizamos, tiene que ver con el cumplimiento de estos tres indicadores legales, ¿ya? Y los indicadores legales, según lo que dice la misma ley, establecen, digamos, cumplimiento, ¿no? La línea roja es la que marca el cumplimiento que establece para el indicador legal de patrimonio la ley, que es 0,3, si mal no recuerdo, porque no lo alcanzo a ver bien. Sí, el indicador de patrimonio. Es que hay un error ahí porque dice 0,8 a la izquierda, pero es 0,3 y ahí uno puede observar en la línea roja que dice 0,3. Y a junio, efectivamente, algunas más complicadas que otras, tenemos ese comportamiento, digamos, si lo comparamos entre el 2021 y el 2022, pero siempre por sobre el estándar legal. O sea, están en cumplimiento respecto al indicador de patrimonio. Sobre el siguiente, por favor. Sobre el ratio de liquidez, tenemos también, claro, está puesto en, perdón, pero en la explicación que está ahí está al revés, ¿eh? La explicación que está en la columna a la izquierda habla de 0,3 cuando es 0,8, y en la anterior dice 0,8 y 0,3, pero ahí nos ayuda bastante la línea roja que está en el gráfico, ¿ya?, donde nos permite, digamos, observar el ratio 0,8 y cómo a junio, al menos de este año, al igual que la del año pasado, el comportamiento por ISAPRE ha sido de esa manera y están todos sobre también. Superintendente, ¿puede ver que la mande corregida, sí, para que queden los registros de esta conversación? No se preocupe, y Natalia ya anotó que había que corregirla. Y el tercer indicador legal, que son las garantías, obviamente ahí va a ayudar mucho más verla en el impreso que en la presentación, pero básicamente nosotros ahí indicamos cómo están constituidas las garantías, y hoy día tenemos garantizado un monto de 679.000 millones de pesos y fracción. Esa es la garantía total que nosotros tenemos como superintendencia, digamos. Y está dividida así, y esto es importante, a propósito de del estudio que levantó la Asociación de Clínicas, ¿ya? Deudas con prestadores, que hoy día tenemos nosotros certificadas y que están garantizadas, 185.000 millones de pesos y fracción. A beneficiario, ya sea por SIL, por ejemplo, que hay una licencia que está tramitándose todavía en la COMPIN, y por lo tanto no tenemos claridad si se paga o no, o está en la suceso, o eventualmente excedente, exceso, ¿ya? 234.000 millones de pesos. ¿Ya? Y el IBNR, que corresponde a aquellas prestaciones en tránsito, aquellas que no están que no están, digamos, no han sido facturadas, ¿no? Han sido prestaciones que se han realizado y no han sido facturadas, es lo que llamamos las provisiones, y son 220.000 millones de pesos. Hay un total de garantía, entonces, en esas tres sumas de 639.000 millones de pesos. No obstante eso, tenemos más garantía de lo calculado, 679.000 millones de pesos. Gonzalo Simón me va a pedir que libere esa diferencia. Pero ustedes entenderán que yo quiero transmitir esto, ¿por qué? Porque el estudio que hace la Asociación de Clínicas se basa primero en una estimación de la deuda, de 445.000 millones, algo así. Las deudas, claro. Saquemos... Ellos hablan de 450.000 millones. Otra línea, porque lo garantizado nuestro es con la ISAPRE. No tenemos 445.000, pero eso es un cálculo estimativo.
¿ya? Es un cálculo estimativo porque hay una deuda que está en lo que se denomina el tubo, digamos, que no es visible, porque si usted, por ejemplo, entra hoy día a una prestación, una cirugía en una clínica, ¿ya? Esa cirugía que se prestó hoy día va a tener reflejada su factura, digamos, 2 meses después. Por lo tanto, no tenemos claridad en el modelo actual de Fee for Service, donde se va calculando la prestación, ¿ya? No tenemos un precio conocido, a diferencia de los GRD, que son paquetizados y si tienen precio conocido, no podemos entonces estimar la deuda de manera exacta. Por lo tanto, esos 445.000 millones lo estiman, y lo estiman además con un porcentaje que nosotros hemos publicado de las coberturas que es promedio del sistema 70%. Entonces, no conozco la metodología del estudio, pero a ciencia cierta yo no podría decir que esa es la deuda y me imagino que ninguno de los que estamos acá presentes podría asegurarlo. Pero además el otro problema es que la plata que ellos dicen, bueno, eran otras cifras cuando se hizo ese estudio, pero que estaría garantizada para los prestadores era el 50% de esa deuda, lo que no es efectivo, ¿ya? Porque a esa fecha eran 200 y tantos mil millones que estaban garantizados por prestadores, ahora se han ido liberando garantías para pagar precisamente prestaciones, y por eso que han disminuido, ¿ya? Pero no suman en ningún caso las provisiones que también tienen recursos que están destinados a pago de estas prestaciones que han sido realizadas y que no tienen factura a la vista y por lo tanto no se conocen. Y eso, si me da la siguiente, cambia el año 2020. Y si observamos el comportamiento del año 2020, precisamente de las provisiones, cuando entra en vigencia la circular que estableció un mecanismo más estricto para poder calcularla, el salto fue sobre el 100%. La línea amarilla la observa en el mes de mayo, entre mayo y junio, cómo la aplicación de esa nueva circular significó tener mayor cantidad de provisiones para poder hacerse cargo ante una eventual quiebra, de poder cubrir de mejor manera las prestaciones. En resumen, la situación actual respecto de las garantías es mucho mejor que la que existió en el tiempo de la quiebra de la ISAPRE más vida, ¿ya? Nunca podemos cubrir 100%, insisto, porque no tenemos un mecanismo de pago que termine dándonos un conocimiento del 100% del valor de las prestaciones respectivas, ¿ya? Y ahí hemos visto la evolución entonces, cómo han ido aumentando estas provisiones, de tal manera que hoy día es absurdo plantear que las garantías no están dando cumplimiento de la mejor forma posible y en el escenario actual. Porque volver a cambiar, digamos, esto para hacerlas más rígidas, lo que haría sería poner en una peor situación a las ISAPRES. Y por otra parte, digamos, flexibilizar esto para que las ISAPRES puedan tener mejor situación, genera un efecto directo sobre las clínicas que hoy día también han reaccionado, cerrando convenios preferentes y tomando otras medidas que terminan afectando a las personas. Y también los laboratorios, las Sí. clínicas, etcétera. Los prestadores, digamos. Sí, los prestadores. Los prestadores. Otros indicadores relevantes que nos parece importante poder compartir con ustedes son indicadores a junio del 2022, financieros y operacionales. ¿Ya? Y aquí hay un tema que es bien complejo porque efectivamente tenemos entonces un incremento de siniestralidad promedio, ¿ya? Que es el porcentaje de ingresos destinado al pago de beneficios de 94,7% a junio del 2021, 97,7% a junio del 2022. Un incremento de eficiencia administrativa promedio establece el porcentaje de ingresos destinado a pago de gasto de administración de 9,9 a 10,2. Y lo otro es que todas las ISAPRES abiertas con desequilibrio operacional están con el desequilibrio operacional, ¿no? La proporción de ingresos destinados a pago de beneficios supera el 100% de los ingresos. Ahí se puede observar en esa línea también punteada roja cómo el promedio del sistema está obviamente con un problema de desequilibrio operacional de un 107%, digamos, ¿ya? Y entonces ustedes se preguntarán cuáles son los puntos que más podrían afectar desde la perspectiva del gasto. De los costos, ahí está. El SIL obviamente termina siendo una situación compleja, ¿ya? Hemos visto cómo desde junio del 2020 empieza una curva de aumento en los pagos de prestaciones, de licencias médicas, a propósito del COVID, pero también otras patologías que han ido aumentando en frecuencia, salud mental y también patologías de la esfera
osteoarticular. Entonces ahí tenemos una situación que es un tema que se debe abordar desde la perspectiva de una reforma de salud de todas maneras. ¿Ya? Y el otro lado, obviamente, también el costo por prestaciones de salud por cotizantes, y ahí tenemos que hablar en serio también de mecanismos de pago de contención de costos, porque no hay forma que un sistema como el actual pueda sostenerse en el tiempo, sea cual sea la reforma de salud que se lleva adelante, con costos que van subiendo y que no hay ningún tipo de estímulo a la gestión de los prestadores, que no genera de alguna manera un precio conocido que nos permita hacernos cargo de la asimetría de información, del problema de agenciamiento o de la inducción a la demanda, que son problemas que se dan constantemente. Las ISAPRES negocian a veces bajar precios, ¿ya? Pero resulta que le aumentan el Q y con eso evidentemente se genera otro problema. Esto lo planteo como un problema de verdad sistémico, del que nos tenemos que hacer cargo. Y aquí hay otra cosa que tiene que ver con los indicadores de las tasas de rechazo y reducción. Hemos visto un aumento en las tasas de rechazo y reducción de licencias médicas. Evidente que si el SIL es uno de los indicadores, perdón, es uno de los elementos que está afectando, obviamente, el gasto, bueno, se generan estos problemas de aumento de tasa de rechazo y también de reducción de días. Y en términos generales hemos tomado algunas medidas. Nosotros creamos el Comité Financiero de la Superintendencia, que ya existió en algunos momentos anteriores, pero lo estamos realizando con una frecuencia mayor. Hoy día es mensual, antes era trimestral, y estamos observando claramente cuál ha sido el movimiento mensual a propósito de los instrumentos que nos entregan las propias ISAPRES para poder observar su estado financiero. Control y supervigilancia de las liberaciones de garantía. ¿Por qué se liberan garantías? Las garantías se liberan para hacerse cargo de los pagos, precisamente de la deuda. En la medida en que tú sacas plata de la garantía y pagas deuda, disminuyes también el requerimiento de garantía. Obvio que después se suma la nueva facturación y vuelve a haber entonces una mayor... Entonces finalmente termina siendo un sistema de bicicleta. Lo que a nosotros nos interesa mucho es observar que la garantía liberada sea cancelada precisamente para las prestaciones, y en eso hemos sido bastante estrictos y hasta el momento se ha cumplido bien. Lo digo porque también se ha dicho que nos ha faltado, digamos, celo fiscalizador, y yo creo que hemos sido bastante celosos en la fiscalización y puedo dar fe de ello también nuestra intendente de fondo. Hemos tenido una ronda de reuniones absolutamente con las ISAPRES, tuvimos al inicio, después tuvimos individualmente con cada una, después algunas solicitaron particularmente, y la semana recién pasada, hace 2 semanas atrás también, que yo convoqué a cada una de las ISAPRES también a poder hacer un levantamiento en el contexto de la mesa que convocó la ministra de Salud, de aquellas materias que individualmente le eran más relevantes, para poder hacer la presentación a la ministra y se pudiera organizar las mesas que entiendo mañana se empezaron a convocar para poder ir trabajando en algunas materias que podamos, digamos, resolver, entendiendo fundamentalmente que la preocupación que tenemos es que esta situación compleja que están viviendo hoy día las ISAPRES no afecten a los beneficiarios. Y en ese sentido hay algunas materias que tenemos que intentar hacernos cargo para poder evitar aquello. Gracias, presidente. Muchas gracias. Mire, hemos acordado, o sea, quiero proponer un acuerdo para que podamos seguir con este tema y hacerle seguimiento para el próximo martes 30. Si le parece a los miembros de la comisión, este es un tema demasiado importante. Postdistrital. La ISAPRE, o sea, lo que pasa, presidente, que a mí me gustaría que pudiéramos cotejar la información y que antes de la próxima sesión que tengamos este efecto podamos recoger información de parte de las propias aseguradoras, en este caso que están presentes, para cotejar y hacer el contraste con la información que nos acaba de entregar el superintendente. O sea, yo veo que acá hay diferentes interpretaciones y un punto en particular que quizás ha sido el más discutido en la última semana. Hay una diferencia de interpretación respecto a si hay un cumplimiento legal o no hoy día. O sea, yo creo que eso es... O sea, claramente hay diferencias de interpretación y probablemente su abogado le estará diciendo que no y su abogado le estará diciendo que sí. O sea, y creo que cuando hay
Los abogados generalmente pueden dar hasta 3 interpretaciones respecto de lo que es correcto, o 4 respecto a una materia como la que... Sí, lo que pasa es que sí, la principal preocupación para mí, y lo digo en términos quizás brutales, a mí mi preocupación no es la quiebra de la ISAPRE. Mi preocupación son las 3 millones de personas que están detrás del sistema y que son crónicos, que son personas que tienen preexistencia. Quizás ese dato sería bien importante, ¿eh? Que ambos pudieran quizás tratar de acercarnos, que tiene que ver con la cantidad de personas que hoy día tienen preexistencia o tienen enfermedades crónicas, y qué pasaría con esos afiliados en el caso de la quiebra de un ISAPRE. O sea, porque una persona sana se puede cambiar a otro ISAPRE, no hay ningún problema, la van a recibir con los brazos abiertos, pero una persona que tiene una enfermedad crónica o una preexistencia no va a ser recibida. Yo no sé si esa información se maneja a nivel de superintendencia, y yo me imagino que la ISAPRE podrán hacer el arqueo de datos para chequearlo. Sí, solo un dato previo nomás. Por general, el 60% de la cartera no tiene preexistencia y el 40% es cautivo. En promedio del sistema, obviamente que hay que afinarlo, pero... Esto merece harto más de... No cabe duda que Sí. tenemos que profundizar los datos, pero yo quiero advertir algo también, que entendiendo que se pueden precisar las cifras que dice el regulador respecto al nivel de costo que está teniendo hoy día el sistema ISAPRE y que nos preocupan los beneficiarios, a mí me gustaría que para la próxima sesión se despejara claramente algo que se ha querido instalar por parte de la ISAPRE, que tiene que ver con que están al borde de la quiebra. Perdóneme que se lo diga, pero eso es lo que se ha querido instalar. Entonces yo quiero que se verifique que una cosa es tener un sistema de costos creciente, que podemos compatibilizar los números y todo lo demás, a señalar que estamos al borde de casos como Vida Plena hace más de 10 años o Más Vida hace 4 o 5 años. Porque para que situemos la pelota al piso y ver exactamente el punto en que estamos. Y en segundo lugar, ¿qué hacer con los usuarios hoy día que sienten incertidumbre y que obviamente reivindican su derecho a una estabilidad y a la conservación de sus planes de salud en las condiciones que estén? Y tercero, ¿cómo la propuesta de reforma de la salud que tiene el gobierno, no la Constitución, estoy hablando de la que tiene el gobierno, la reforma de la salud con el Fondo Único Universal, que saldría ahora en noviembre, anunciado hacia el Congreso, incide o no en que la cartera de afiliados del FONASA se engruese desde la cartera de ISAPRES, me refiero de los beneficiarios de la ISAPRES. Yo quiero ser preciso en eso, porque creo que son las grandes dudas, y por eso era tan importante la presencia de la superintendencia. Yo sé que esto fue abrupta la situación y todo lo demás, pero la contingencia del tema es tan fuerte que nos convocó a todos con estas preguntas y otras más, obviamente, porque tenemos que despejar. Sí. Entonces, El martes subsiguiente. Pero yo le quiero pedir a la Presidente. Asociación de ISAPRE que nos pueda mandar justamente la presentación, igual la corregida a la superintendencia. Y, senador Kass. Si yo brevemente, antes de hablar, presidente, le quería pedir, que estaba pidiendo la palabra un segundo. Sí, Yo quisiera comentar después. presidente. Sí, adelante. Por favor. Creo que no tenemos diferencia de opinión con el superintendente. ¿En qué se ¿Puede bajar el micrófono? Perdón. No tenemos diferencia de opinión. Él presentó claramente la situación a junio del año 2022. Y lo que dice la situación a junio del año 2022 es que están todas deficitarias. Lo que él claramente indicó es que el promedio de siniestralidad, la siniestralidad es los costos divididos por los ingresos. Él dijo, no hay ninguna ISAPRE que tenga ingresos superiores a los costos que está pagando esa ISAPRE. Todas las ISAPRES están en déficit. Esa es la situación. Nuestro gran problema es que, teniendo esa situación, no contamos hoy día con las herramientas para corregir esa situación si se mantiene la judicialización como hoy día está. Presidente. Senador Kass. Sí, a ver, y de ahí, senador Macaya, ya damos por cerrado porque está comenzando el homenaje. Quiero ser muy claro en esto. Yo creo que aquí, y por su intermedio de mi colega, el senador Castro, el sistema está colapsado. O sea, perdone que usted me dice, no, han tratado de instalar esto lo que acaba de presentar el superintendente. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de un problema sistémico, de un problema con déficit estructural, porque aquí a mí sí me importa que las personas tengan capacidad de elegir. Las personas que están en ISAPRE porque han decidido estar en ISAPRE. Podrían estar en FONASA. El FONASA jamás le va a negar a alguien la posibilidad de moverse a FONASA. ¿Correcto? Por lo tanto, lo que está en juego acá es que se está haciendo
de alguna manera, por una serie de políticas públicas mal diseñadas, que fue lo que conversamos la otra vez, y se ha terminado en un sistema judicializado, que está haciendo colapsar un sistema sin que el Congreso se haga cargo. Esa es la verdad. Acá hay un grupo de parlamentarios que no se ha hecho cargo de legislar para que efectivamente no sean los tribunales de justicia los que hagan la pega. Cuando termina algo en el Tribunal de Justicia es porque los parlamentarios no hicieron su pega. Los políticos no han hecho su pega. Entonces, cuando a mí me vienen a decir aquí, perdón, cada una de ellas con déficit, esto va a reventar. Y de hecho, los indicadores relevantes para cualquier lugar, incluso para las organizaciones sin fines de lucro, es cuánto es efectivamente el superávit que hay sobre la inversión de capital. Porque incluso las organizaciones sin fines de lucro tienen que endeudarse. Por lo tanto, aquí lo que hay, perdone, presidente, es un riesgo real a 3 millones de personas que no solamente qué va a pasar, y ahí discrepo también con el señor Macaya, no es solamente qué va a pasar con ellos en la transición, se les puede terminar prohibiendo elegir qué sistema de salud, de seguridad, de seguro quieren. Si es que el gobierno eventualmente quiere eliminar la ISAPRE, bueno, tengamos ese debate legislativo. Pero lo que no puede ocurrir es que esto se colapse simplemente por medida administrativa. Y ahí es donde yo le pido, presidente, que ojalá la próxima semana, el próximo martes, que tengamos la reunión, no solamente vengamos a cotejar números, si es que son 110%, si es que son 120%, vengamos con propuestas. O sea, yo le pregunto al Ejecutivo, y ojalá que venga la ministra de Salud, ¿van a tomar alguna medida legislativa para corregir esto? ¿O van a mirar el techo, esperando que colapse el sistema? Y esto no es facultad ni siquiera del superintendente de Salud. El superintendente tiene que cumplir su ley. Entonces, yo le pido que a esa sesión invitemos a la ministra. Porque no puede ser que aquí hay una persona gobernando, que es el presidente Boric, y su ministra de Salud, que son los únicos, de hecho, que tienen facultad legislativa para hacer modificaciones en esta materia. Ni siquiera nosotros podemos, porque sería inconstitucional. Yo creo que, por favor, tengamos ese debate en serio. Dejemos de tener debates sobre si es que efectivamente las garantías, si es que efectivamente... No, compadre. Tengamos un debate si efectivamente logramos hacer un sistema de ISAPRES que no sea deficitario en forma permanente, que es la realidad que tenemos hoy día. Sí, yo quisiera, está el superintendente, sí, superintendente, está el senador Macaya, el senador Castro, sí, y yo quisiera... Quédate para que escuche, que te voy a aludir. Ya, después lo ves en el video. Okay. ¿Sí? Superintendente. Gracias, presidente. Sí, es que yo quiero ser claro en lo que dije también, porque la presentación mía no fue solo esa última lámina, ¿no? Y si efectivamente a junio del 2022 hay una situación que hemos reconocido, y yo también lo he dicho, compleja, no podemos decir que esto se va a arrastrar necesariamente en el tiempo o que significa que hay una quiebra inminente. ¿Por qué es importante ver lo de las garantías o el cumplimiento de los ratios? Porque es donde nosotros vemos si caen o no en insolvencia. O sea, no es una cosa baladí, no es que vengamos a enredar con números. Aquí hay que ser bien claro, ¿ya? ¿Hay un déficit? Sí. ¿Eso significa que hay una quiebra? El señor presidente de la asociación es el que lo ha dicho, no yo. ¿Ya? Todas las ISAPRES se sentaron en la mesa a conversar para tratar de buscar salidas. Si mañana alguna va a anunciar una quiebra, ¿por qué se va a sentar entonces mañana en una mesa para buscar una salida? No tiene lógica. No hay medidas administrativas hoy día. No hay medidas administrativas hoy día. No hay medidas administrativas hoy día que hayan generado un cambio sustantivo en un problema que más bien responde a una situación del funcionamiento de las ISAPRES. Nosotros hemos cumplido como superintendencia y evidentemente yo espero que lo que salga de las mesas de conversación sean soluciones a estas materias que puedan obviamente dialogarse en el contexto del Congreso. Senador Macaya, Castro, sin antes señalar lo siguiente. Yo por algo he mantenido en la tabla los proyectos de ley para poder sacar adelante una solución legislativa, porque hay una señal de preocupación por los afiliados de las ISAPRES, los más de 3 millones de afiliados de las ISAPRES, por la judicialización que está afectando al sistema. Otro tema que no hemos hablado, hay o no integración vertical, porque alguien podrá decir, mire, acá la ISAPRE, hay un mayor costo de las prestaciones, de las prestaciones por parte de los prestadores privados, pero muchas veces coinciden los dueños de alguna de las clínicas con los dueños de la ISAPRE. Entonces, a mí me gustaría saber dónde están los precios de transferencia. Estamos revisando los precios de transferencia, no estamos revisando los precios de transferencia. Son otros temas que hay que abrir, todos los temas. Pero para eso estamos disponibles. Y yo quiero decirle que por lo menos esta comisión de salud quiere sacar adelante, asegurar una provisión mixta en salud
con garantías para los afiliados de las ISAPRES. Garantías para los afiliados. O sea, lo que se nos dice hoy día, lo que se instala en los medios, de que hay 3 ISAPRES que estarían en riesgo de quiebra o en riesgo de insolvencia, por supuesto una señal de preocupación, y pudiera generar una situación compleja en cascada, también con los prestadores privados. Entonces, acá se requiere enfrentar este tema y esta comisión lo que quiere es ser actor de la solución. Eso era. Senador Macaya, senador Castro. Varias cosas. A ver, la principal... Vamos a prorrogar por 5 minutos porque estamos realmente... La principal preocupación, presidente, que subyace a todo este tema y a las diferencias de interpretación, y yo valoro, yo no sabía, no tenía esta información de que se están sentando en una mesa las ISAPRES con el Ministerio de Salud, entiendo que el día de mañana me parece una buena noticia. Es que aquí sí hay una visión distinta respecto del modelo de aseguramiento de salud y el uso de la seguridad social en aseguradores privados. O sea, y eso es una realidad, está en el programa de gobierno escrito de esa manera, está en la propuesta constitucional, y lo que a uno no le gustaría es que por diferentes interpretaciones de la ley vigente, no de la que venga aprobada eventualmente una reforma en esta materia, se termina haciendo lo que no se puede hacer por la vía legal, se haga por la vía administrativa. Yo creo que eso es un resguardo que tenemos que tener todas las precauciones para que no haya ninguna duda de que eso ocurra. Segundo, yo de verdad creo que es importante que, contrastando la información que nos han entregado, que es diferente, es información diferente. O sea, acá no ha aparecido la opinión de los prestadores. Se habla de $700 millones, de los cuales $400 millones, que es una información diferente a la que tiene usted, y creo que sería importante que se coteje de dónde emanan esas cifras con los prestadores respecto a la deuda que tiene tanto la ISAPRES como FONASA. Claramente hay diferencias de números, y creo que los prestadores son un actor muy relevante, y quiero llevarlo de nuevo, quizás el senador Felipe Katz, claro, y invitando a los prestadores uno puede cotejar, ellos lo han dicho públicamente. Ojo, presidente, que ellos lo han dicho públicamente. O sea, esa información del monto de la deuda de los prestadores hacia los prestadores lo han dicho públicamente. Por eso me llama la atención de que acá se hace un cálculo que quizás está desfasado. Presidente, para que puedan conversar después del término de la sesión, que nos queda poquito, que probablemente está desfasado respecto a la información que maneja la superintendencia respecto de ese ítem. Cuando el senador Kast dice que tiene diferencias de opinión respecto de que a mí no me importaría la quiebra de una ISAPRE, o sea, yo de nuevo pongo el énfasis justamente en la libertad de elegir de las personas, en lo que significa para 30.000 personas, tenemos hoy día 1.700.000 personas que están en lista de espera, casi 300.000 personas que están esperando por una cirugía en el sistema. En la región de O'Higgins tenemos 30.000 personas esperando por una cirugía, diputado Castro. O sea, ¿qué va a ocurrir con esas listas de espera si eventualmente colapsa una ISAPRE? Y por eso el dato, a mí el que más me interesa, si es que lo pueden cotejar y ponerse de acuerdo, el que más me interesa es de las personas que tienen preexistencia y ese porcentaje que mencionaba usted, superintendente, preexistencia o alguna imposibilidad de cambiarse ISAPRE en el evento que colapse alguna de las ISAPRE. Sí, sin antes saludar primero al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarsino, con el que hemos estado trabajando este tema, y lo dejo inmediatamente invitado a la sesión que vamos a tener el martes 30 sobre el particular, así que va a estar invitado, presidente. Senador Castro. Presidente, la opinión que dio mi colega Kast, con todo el respeto que me merece, no puede ser una apreciación de un momento de arrebato, de decir están colapsadas. Es como si yo digo, un hospital está colapsado. ¿Qué quiero decir con colapsado? ¿Que no puede atender a nadie más? ¿Quiero decir que cuando yo veo los números rojos de la ISAPRE, entonces la declaro yo por mí mismo quebrada y por lo tanto sus afiliados tienen que ser traspasados al FONASA? No, pues. Por eso yo pedí aquí que viniera el superintendente, porque la ley, y nosotros estamos apegados a la ley, dice que el regulador es el que tiene que calificar los costos para saber si estos llegan al límite o no de la insolvencia o de la quiebra, cosa que hasta el momento eso no lo ha dicho, y eso no es mi interpretación. Segundo, yo también quiero reivindicar que aquí, perdónenme, pero ha habido resistencia del mundo de las ISAPRES. No le digo al señor Gonzalo Simón, que lo conozco y que sé que ha tenido una trayectoria, pero en los 40 y tantos años del sistema, caramba que ha sido difícil la anuencia de ello a las distintas reformas y cambios sistemáticos en el tiempo para poder allegarse a un camino de solución y modernización. Caramba que cuesta entender que haya crecido su estructura de costo administrativo aún más, sobre el 10% más en los últimos años.
caramba, que cuesta entender que una de ellas, que después se retractó, cosa que estaba de moda, amenazó a sus afiliados con querellas si es que hacían reclamaciones. Y caramba, que es un dolor de cabeza que existan las tablas de factores hasta el día de hoy con interpretaciones confusas y mañosas de repente. Entonces, todo esto, presidente, lo digo para colocar las cosas en su lugar. Aquí se trata de que nosotros opinemos sobre la base de la verdad o no que se quiere instalar, reitero, de que hay una virtual quiebra. Cosa que está por verse y por eso es tan importante la opinión del Ejecutivo. Y la ley que fijó el guarismo del 7,6% es una ley que promulgó el presidente Piñera el 9 de junio del año pasado. Entonces hagámonos cargo de la historia, porque es re fácil golpear la mesa ahora y echar abajo el indicador, y resulta que las políticas públicas se gestaron en el gobierno pasado para fijar ese indicador con el propósito de limitar la judicialización. Y nadie hizo un acto contrario de desconfianza, ni ninguno de nosotros, que aprobamos toda esa ley, de que eso podía o no suceder. Entonces, calma respecto a eso. Sí, calma en las cosas que se verán Sí, en un momento. para dejar también bien establecidos los temas, yo simplemente señalar que la mayoría oficialista que existió en esta comisión y acá las actas del oficialismo de la oposición de la época al gobierno del presidente Piñera se negaba a poner en discusión el proyecto de ley de ISAPRE, el Plan Garantizado de Salud, Espejo, porque ellos iban y apostaban por un cambio estructural. Y también, por eso, pero es lo mismo. Entonces, al final, en su momento, la oposición, recordad que este es un proyecto que está en segundo trámite, que te tengo puesto en tabla, es un proyecto que está en segundo trámite constitucional. Y desde el primer gobierno del presidente Piñera. Entonces, lo que ocurrió es que por primera vez hay una mayoría distinta en esta comisión, primera vez, y un presidente de un signo político distinto, porque siempre el presidente de la comisión era afín al gobierno o de oposición. Se lo quiero empatar. Sí, pero lo que quiero señalar es que hoy día tenemos una oportunidad histórica. Hoy día tenemos una oportunidad histórica de ser actores en la solución. Y por lo menos yo voy a trabajar, y quiero decirle, además hemos estado trabajando conjuntamente con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, para ver si juntos podemos hacer y articular para darle velocidad a una solución que pueda surgir y que pueda tramitarse legislativamente en proyectos que están en tabla en esta comisión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta será.